Un espacio por la vida, una sección orientada al tema de los derechos humanos y la defensa de la vida. Presenta el espacio de trabajadores y trabajadoras de derechos humanos. Bienvenidos. Amables oyentes, tengan ustedes muy buenos días. Les habla José Adolfo Bernal, hoy en su sección Un Espacio por la Vida. La sección para hablar del tema de los derechos humanos y la defensa de la vida. Sean todos y todas bienvenidos. El pasado 9 de septiembre se celebró en Colombia, se conmemoró el Día Nacional de los Derechos Humanos. El día que está destinado a San Pedro Claver, el santo que según la Iglesia Católica en nuestro país defendió a los esclavos negros durante el siglo XVI y el siglo XVII de la esclavitud y de las violaciones que eran víctimas por parte de los españoles que colonizaron nuestra nación. Yo digo que el trabajo de defensor y defensoras de derechos humanos de cierta medida es un apostolado. Me parece que un elemento muy importante es lo que Juan Pablo II decía sobre la verdad. Todas las organizaciones que luchan por los derechos humanos tienen que tener muy en cuenta que la verdad tiene que iluminar sus relaciones y por lo tanto ninguna institución que lucha por los derechos humanos puede enmascarar actitudes contra los derechos humanos. Ninguna institución que trabaja por los derechos humanos puede desde ningún punto de vista aceptar ser cooptada por los grupos al margen de la ley o los intereses oscuros de personas o de determinados grupos. Entonces, el primer elemento es la necesidad de que todas las organizaciones que luchan por los derechos humanos sean transparentes, sean libres y sean autónomas. ¿Cómo ve usted el trabajo de los defensores y defensoras de derechos humanos en la región y en la ciudad? Mire, yo creo, y es mi convicción, de que todos tendríamos que convertirnos en defensores y defensoras de los derechos humanos porque es lo más fundamental. Es el respeto por la vida, es el respeto por la dignidad de la persona, es el reconocimiento de que todos somos ciudadanos, es el reconocimiento de que, de la perspectiva de fe, todos somos hermanos. Ninguna vida nos es indiferente y, como dice el canto, que la guerra no nos sea indiferente y que no pasemos por alto esas situaciones. Creo que el ejemplo del buen samaritano es precisamente como ese modelo y ese punto de referencia de la persona que al pasar no es indiferente, y nosotros no podemos ser indiferentes a situaciones que violentan la dignidad de las personas en los diversos aspectos que eso significa. De modo que me parece que el trabajo que ustedes hacen es muy importante, no solamente por lo que ustedes hacen, sino por despertar la conciencia de todos, creyentes y no creyentes, unos movidos por la fe, otros movidos por la ética, de que tenemos que comprometernos y si queremos crear un país nuevo, una Barranca Bermeja mejor, una de las bases es precisamente la dignidad a los derechos fundamentales de las personas. Labrando la tierra con el sudor del canto, con la esperanza que un día me dejaron mis ancestros. Bueno, amables oyentes, escuchaban las opiniones de un líder sindical del obispo de Barranca Bermeja, Monseñor Camilo Fernando Castrillón, y del padre Eduardo Díaz, quienes valoran de cierta manera y valoran desde su perspectiva el trabajo de los defensores y defensoras de derechos humanos. Ese es nuestro tema de hoy en nuestro programa Un Espacio por la Vida, el trabajo que se viene haciendo en torno a los derechos humanos en la ciudad. Cómo se han venido violando, pero también cómo se han venido defendiendo desde la perspectiva de algunas organizaciones y desde la perspectiva de la Iglesia. Carlos Rentería también nos comenta qué debe ser un defensor de derechos humanos, cómo debe ser un defensor de derechos humanos en esta región del Magdalena Medio. Defensor de derechos humanos tiene que conocerlo, porque para defenderlos, los derechos humanos, tiene que conocerlo. En segundo lugar, da ejemplo.
Es decir, que lo que uno predique también lo aplique en la vida de uno. Ser una persona conciliadora, ser respetuoso de los derechos de los demás, porque creo que los derechos de uno terminan cuando inician los de nuestros semejantes. Entonces, para nosotros tenemos claro que como defensor de derechos tenemos que aprender a conocer los derechos y respetar los de nuestros semejantes. Pero el tema de los derechos humanos en Barrancabermeja ha sido siempre un tema trascendental y de gran importancia para las organizaciones que hacen parte del espacio de trabajadores y trabajadoras de derechos humanos, pero también para organizaciones como la Iglesia, como la Corporación Desarrollo y Paz, que adelantan investigaciones en torno a las violaciones que se llevan por parte de los grupos armados y los grupos delincuenciales en el tema de derechos humanos. Escuchemos a Santiago Camargo, quien nos dice cómo se ha venido presentando este tema en el Magdalena Medio. Trabajando y trabajando para el sustento. A ver, yo diría lo siguiente. Primero, la violación a los derechos humanos y la infracción al derecho internacional humanitario continúan en la región. Eso es muy claro. Lo que pasa es que hay dos cambios que se dan, no en cuanto a la violación de los derechos humanos, sino en cuanto a la expresión de cómo se violan esos derechos humanos, pero la violación siempre será la misma, y es que cualquier ciudadano colombiano que sea asesinado, pues su derecho a la vida le es vulnerado. ¿Qué es lo que cambia? Lo que cambia es que hay nuevos actores, y lo que cambia probablemente son las motivaciones de las violaciones, pero se siguen dando las violaciones. Ahora, la pregunta sería, en Barranca y en el Magdalena Medio, las violaciones a los derechos humanos y las infracciones al derecho internacional humanitario hoy son más graves que en el año 2000 o el 2001. Entonces la respuesta sería, son igual de graves, solamente que disminuyeron en magnitud. Es decir, en el año 2000 y en el año 2001 tú tenías unos índices de homicidios muchísimo más altos que los que tienes hoy. En el año 2000, en el año 2001, prácticamente en todos los municipios del Magdalena Medio, los 31, por ejemplo, que cubre el OPI, hubo homicidios. Hoy yo podría decir que hay más o menos 15 municipios del Magdalena Medio donde no se presentan homicidios hoy. En los otros 15 sí se presentan, y se presentan en menor grado o en menor número que el año 2000 o el 2001, pero se siguen presentando. Es decir, se siguen violando los derechos humanos, con otras modalidades, como decía antes, con otro tipo de actores y con otro tipo de expresiones. Era Santiago Camargo, coordinador del Observatorio Integral de Paz de la Corporación Desarrollo y Paz, quien nos comentaba cómo se está presentando hoy la violación a los derechos humanos en la región y en la ciudad de Barrancabermeja. Bueno, amables oyentes, hemos querido tratar hoy en nuestra sección Un Espacio por la Vida el tema de los defensores de derechos humanos, de las violaciones a los derechos humanos que aún persisten en nuestra región. Queremos hacer un llamado también para que dentro de 8 días, en esta misma sección, a este mismo horario, continúen en esta sintonía. Hablaremos de cuáles son las violaciones concretamente que se han venido haciendo y cuáles son las denuncias que las comunidades, que las organizaciones sociales como el Espacio de Trabajadores y Trabajadoras de Derechos Humanos, la OFP y otras organizaciones han venido haciendo en torno a las violaciones que se siguen presentando en la ciudad. Así pues, amables oyentes, los esperamos dentro de 8 días en esta misma sección por este mismo dial. Muy buenos días. Nuestra sección Un Espacio por la Vida, una sección orientada al tema de los derechos humanos y la defensa de la vida, presenta el Espacio de Trabajadores y Trabajadoras de Derechos Humanos.